vamos a resolver los ejercicios del tema de ángulos trigonométricos y sistemas de medición angular del curso de trigonometría. Tenemos que recordar dos cosas antes de comenzar. Nosotros vamos a tomar la dirección antihoraria cuando estemos sumando ángulos o trabajando con ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un beta, en el ejercicio número 1 tenemos un beta en dirección horaria. Lo único que tenemos que hacer es cambiarlo a antihorario, ¿verdad? Cambiándolo a antihorario tendríamos menos beta. Le cambiamos el signo. Ahora, si este ángulo es menos beta y tenemos todo esto que vale 90, entonces el complemento sería 90 menos el ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Menos beta. Y esto menos por menos me da más, es decir, 90 más beta. Ahora, nos damos cuenta que alfa más este ángulo me tiene que dar 180. Entonces sumamos alfa más 90 más beta igual a 180 grados. Entonces alfa más beta me tiene que dar igual a 90 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta del ejercicio número 1. La alternativa sería la alternativa C. En el ejercicio número 2 me están indicando también una gráfica y me piden hallar la relación que tienen dichos ángulos. Vamos a ver quiénes están en sentido antihorario. El teta está bien. Aquí, el phi, tenemos que cambiarlo a sentido antihorario, es decir, menos phi. El alfa está en sentido horario, igualmente lo cambiamos a sentido antihorario y me quedaría menos alfa. El beta está en sentido horario, lo cambiamos a sentido antihorario y quedaría como menos beta. Entonces, nosotros sabemos por trigonometría que la suma de esto y el ángulo de acá es igual a la suma del ángulo exterior. Entonces vamos a empezar a sumar. Sumamos menos phi, ya que ese ángulo está en sentido antihorario, el cual lo vamos a tomar. Tenemos teta o tita. Tenemos aquí menos beta, pero menos beta es el ángulo exterior. Toda una vuelta es 360, entonces el ángulo de acá sería 360 menos el ángulo. 360 menos beta, menos por menos es más beta. Ya sumamos estos tres ángulos y me tiene que dar el ángulo de acá. Pero nosotros tenemos el ángulo menos alfa. Una vuelta completa sería 360, entonces aquí sería 360 menos dicho ángulo, es decir, menos alfa. Menos por menos es más y tenemos 360 más alfa, ¿no? Eliminamos el 360 en ambos lados, pasamos el phi a sumar y tendríamos que tita más beta es igual a phi más alfa, ¿no? Entonces esa sería la relación entre los cuatro ángulos. La alternativa correcta sería la alternativa B, ¿no? Tita más beta igual a alfa más phi. En el ejercicio número 3 nos están indicando que el complemento de pi séptimos radianes. Tenemos que recordar los tres sistemas de medición angular, el cual va a ser sexagesimal, centesimal y radianes. Nosotros vamos a tomar en cuenta dicha igualdad para poder hallar un ángulo en cualquiera de esos tres sistemas. Esta igualdad es lo mismo, solo que mucho más simplificado para sexagesimal y centesimales. A mí me están indicando el complemento de un ángulo. Nosotros normalmente en un sistema sexagesimal sería 90 menos dicho ángulo. Pero si nosotros reemplazamos 90 en S, tendríamos que C es igual a pi, R es igual a pi medios. Es decir, que al sacar el complemento en radianes sería pi medios menos el ángulo. El ángulo va a ser pi séptimos, entonces me da como valor de dicha resta 5pi sobre 14. Una vez que nosotros ya tenemos el valor, vamos a pasarlo a sexagesimales, ya que la igualdad me está dando un valor en sistema sexagesimal. ¿Cómo nosotros convertimos? Reemplazamos el valor de 5pi 14avos por 180 entre pi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a reemplazar en R y el 180 va a pasar a multiplicar y me va a quedar el valor de S. Entonces, eliminamos acá, sacamos mitad 7, mitad 90 y tendríamos que esto es 450 séptimos. ¿Cómo pasamos ahora de minutos a segundos? Es sencillo. Primero vamos a ver la parte entera de esta división. Entonces sería 450 entre 7, 64. Esa sería la parte entera. Nosotros sabemos que es 64, y algo. Entonces, ¿cuál sería el residuo de dicha división? Sería 2 séptimos. Entonces, como nosotros tenemos 2 séptimos, ¿cómo lo vamos a pasar a minutos? Lo único que tendríamos que decir
Sabemos que 1 grado son 60 minutos y 1 minuto son 60 segundos. Entonces estaríamos convirtiendo 2 séptimos por 60 para poder saber cuántos minutos tiene. Sería 120 entre 7. Y de la misma manera buscamos la parte entera. La parte entera de la división de 120 entre 7 sería 17 minutos. Ya que tenemos 17 minutos, ¿cuánto sería el residuo? El residuo sería 1 séptimo. Y lo mismo, para pasar de minutos a segundos sería 1 séptimo por 6, por 60, sería 60 entre 7. El resultado me daría 8.57, lo cual aproximadamente, si redondeamos, sería 9 segundos. Entonces de esa manera tendríamos ya el valor del complemento de dicho ángulo, pero a mí me están indicando que va a ser 6A, 1B y C. Entonces, ¿el valor de A cuál sería? Aquí colocamos el valor de A sería 4, el valor de B sería 7 y el valor de C sería 9. Ahora vamos a reemplazar en lo que nos están pidiendo, sería B menos 1, 7 menos 1, 6, 6 por C, que sería 54, y 54 menos A sería 50. Recordarle que todos estos datos se encuentran dentro del material del boletín de CEPREUNI ciclo 2022 que se está colocando en la descripción del video. Ahora, tenemos 50 grados en decimales, pero las respuestas están en radianes. Entonces vamos a reemplazar C, que sería 50 sobre 200, y hallamos el valor de R. 50 sobre 200 tendríamos 1/4, y 1/4 el pi pasa a multiplicar, el resultado final sería pi cuartos. Y pi cuartos radianes, ¿no? Entonces esa sería la respuesta correcta. La alternativa sería la alternativa D. En el ejercicio número 4 me están indicando que los ángulos alfa y beta y me piden que encuentre el valor de A menos 0,02 pi sobre B menos 0,06 pi. Primero, tenemos el ángulo alfa, lo cual está en grados y minutos, y tenemos centesimales que también tienen sus minutos. Recordamos que 1 grado centesimal son 100 minutos. Entonces, ¿recuerdas cómo para hallar minutos? Lo primero que teníamos que hacer es multiplicar. Por ejemplo, aquí multiplicábamos el restante por 60. Y luego el restante de minutos lo multiplicábamos nuevamente por 60 para hallar segundos. Aquí vamos a hacer lo contrario. Sería 24 entre 60, tendríamos grados y le sumamos 6. Lo mismo acá, 40 entre 100, le sumamos 10 y tendríamos en grados centesimales. El resultado sería acá, 24 entre 60, 2 quintos. 2 quintos más 6, 32 quintos. Y aquí en este caso sería 40 entre 100. 40 entre 100 tendríamos también 2 quintos. Y 2 quintos más 10 tendríamos 52 quintos. Ahora, me están pidiendo todo, tengo que tenerlo en radianes. Más adelante me va a llevar eso. Entonces, reemplazamos sexagesimal entre 180 y multiplicado por pi, ¿no? Entonces quedaría 180, aquí tendríamos pi, aquí arriba pi, y en este caso tendríamos que aquí pi sobre 200, y de esa manera hallaríamos el valor de alfa y beta en radianes. El valor de alfa sería 8 pi sobre 225, y en el caso de beta su valor sería 13 pi sobre 250. Ya que tenemos el valor de alfa y beta, me están indicando que el valor de A y el valor de B van a ser los números de 9 alfa y 5 beta. Entonces lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 9, y aquí multiplicaríamos por 9. Aquí multiplicaríamos por 5 y aquí multiplicaríamos por 5. Entonces ya tenemos el valor de 9 alfa y 9 beta, el cual sería aquí 72 pi sobre 225, y el valor de 5 beta, que sería 13 pi sobre 100, aquí sería 50, perdón. Listo. Entonces ya tenemos el valor de 9 alfa y 5 beta. En este caso lo único que tendríamos que hacer es decir que esto vale A y esto vale B. Entonces reemplazamos 72 pi sobre 225 menos 0,02 pi sobre, en el ejercicio me dice 13 pi sobre 50 menos 0,06 pi.
Entonces, la diferencia del numerador sería, esto me da 0,32 pi menos 0,02 pi sería 0,3 pi. Y en el denominador me daría, si el valor de b, que sería 0,26 pi, menos 0,06 pi, me daría como resultado 0,2 pi. Eliminamos pi, eliminamos aquí los decimales y tendríamos 3 medios, es decir, 1,5. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa C. En el ejercicio número 5 me están indicando que se crea un nuevo sistema de medición angular uni, ¿no? Le hemos colocado U. Ahora, tal que la sexta parte de la unidad es la diferencia de las unidades de medición angular de sexagesimal y centesimal. Sexagesimal y centesimal. Ahora me están pidiendo calcular el número de unidades que le corresponde a un ángulo interior de un polígono regular de 20 lados. Recordamos polígonos, para poder hallar el ángulo de un polígono regular tendríamos que hacer 180 por n menos 2 entre n, siendo n el número de lados, ¿no? Ojo, esta fórmula solo funciona para polígonos regulares, de lados iguales y ángulos iguales. Entonces tendríamos 180 por 18 entre 20, el resultado sería 162. Ya que tenemos el ángulo que va a ser 162 grados sexagesimales, nos están pidiendo justamente este ángulo, pero convertido a unidades uni. Justamente este dato es el que nos va a ayudar. Entonces vamos a reemplazar una unidad de centesimales, 1 sobre 200, o aquí, 1 sobre 10, multiplicas 9 y queda que en grados sexagesimales, un grado centesimal sería 9 décimos. Entonces reemplazamos, sería 1 menos 9 décimos, quedaría como 1 décimo, pero en grados sexagesimales. ¿Esto qué me quiere decir? Que si paso a multiplicar el 6, me quedaría que una unidad en grados uni sería 3/5 en grados sexagesimales. Pero a mí me están pidiendo justamente hallar en grados sexagesimales, hallar en grados uni. Entonces lo único que tendríamos que hacer es multiplicar aquí, con tal de que esto sea 162, y aquí hallaríamos el valor. Dicho de otra manera, pasamos el 5 a multiplicar y pasamos el 3 a dividir. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría 5 tercios. Multiplicamos todo por 162 y me quedaría 162. Y aquí me quedaría 162 por 5 entre 3. Entonces el resultado sería 270 grados uni. Y esa justamente sería la respuesta del ejercicio número 5. La clave correcta sería la alternativa D. De dedo. En el ejercicio número 6 me están indicando que voy a tener un triángulo el cual es isósceles y sus dos ángulos iguales van a ser pi sobre 2x menos 1 radianes y 4x al cuadrado en grados sexagesimales. Lo único que tendría que hacer es igualar los dos, pero voy a tener que cambiar el sistema de medición de cualquiera de los dos. Yo en este caso he elegido cambiar el de radianes a sexagesimales. Entonces voy a tener que esto, pi sobre 2x menos 1, va a dividirse entre pi y multiplicarse por 180, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo r, paso 180 a multiplicar y tendría que hallar el valor de s para poder pasarlo a sexagesimales. Entonces, esto me daría como resultado 180 entre 2, ¿sí? 180 entre 2x menos 1. De esa manera yo tendría una igualdad, los dos van a estar en grados sexagesimales, y de esa manera podría hallar el valor de x, el cual me da como valor 3. Ya que tengo el valor de x igual a 3, me están pidiendo hallar el tercer ángulo, el cual no va a ser igual, pero me lo están pidiendo en grados centesimales. Lo primero, tratemos de buscarlo en grados sexagesimales. Tendríamos 180 menos la suma de los dos ángulos. En este caso, vamos a colocar aquí, dice acá, calcule la media centesimal del ángulo desigual. Entonces sería 180 menos la medida de este ángulo. Reemplacemos, o lo reemplazamos acá. Sería 4 por 9, 36. Entonces los dos ángulos iguales serían 36, sería 180 menos 72. Como resultado final sería, tendríamos aquí 108.
Y de esta manera nosotros reemplazamos 108 entre 180 y pasamos a multiplicar el 200. O si deseamos 108 entre 9 y pasamos a multiplicar el 10. El resultado final sería 120 en grados centesimales. La alternativa correcta sería la alternativa C. En el ejercicio número 7 me están indicando que voy a tener un mismo ángulo, pero en diferentes sistemas de medición. Estoy teniendo aquí sexagesimal, tengo ahí en minutos centesimales y en segundos sexagesimales. Entonces, lo que podría hacer ahí es poder igualar en par para poder saber la relación entre X y Z o viceversa, y también la relación entre X y Y. Entonces, aquí escribimos 4X va a ser igual, la única manera de que yo intercambie términos y empiece a igualar sería pasar estos minutos a grados centesimales. Entonces sería 5Y dividido entre 100. Sería Y sobre 20. Y ya que tengo Y sobre 20 en grados centesimales, voy a tratar de pasarlo a grados sexagesimales. ¿De qué manera? Escribiendo aquí por 9 décimos, según la igualdad que tengo ahí. Entonces aquí tenía como valor 9Y sobre 200. Entonces esto me da como valor que Y va a ser igual, aquí tendríamos 800 novenos de X. Entonces ya tendría el valor de Y en función de X. Vamos a hacer lo mismo en Z. En Z tenemos en segundos sexagesimales. Para pasarlo a minutos dividimos entre 60. Entonces, ¿cuántos minutos serían? 180 entre 60 sería 3. 3Z es en minutos sexagesimales. Ahora pasémoslos a grados sexagesimales. Tendríamos 3Z dividido nuevamente entre 60. ¿Y eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 4X. Entonces, el valor de Z en función de X sería 240 dividido entre 3 multiplicado por X. Entonces ya tengo el valor de Y y Z en función de X, y de esa manera yo voy a reemplazarlo en lo que me está pidiendo. Tendría aquí Z al cuadrado sería 240 al cuadrado, 240 al cuadrado por X cuadrado dividido entre 9, que sería 3 al cuadrado. 2 veces X por Y. Multiplicamos 2 por X por Y. El valor de Y sería 800 novenos de X. Y de esa manera ya tendría todo en función de X. X por X es X cuadrado, lo cual se va a eliminar con el numerador. Y ahí tendría simplemente una división de números naturales. Entonces lo único que tendría que es hallar el resultado final, que sería 240 al cuadrado entre 9, entre 2, entre 800, y este 9 va a pasar a multiplicar. Me daría como resultado 36. Entonces, ya que tendría el valor de 36 grados sexagesimales, a mí me están pidiendo hallar dicho valor, pero en radianes. Entonces lo único que tendría que hacer es este 36, reemplazarlo en ese sería 36 sobre 180, y el pi lo paso a multiplicar. Esto me daría como resultado pi quintos radianes, ¿no? Entonces ya tendríamos lo que nos están pidiendo, pero en radianes. La clave correcta sería la alternativa B. En el ejercicio número 21 me están dando un triángulo ABC y me indican que el I va a ser el incentro. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que 5Y va a estar en sentido horario. Vamos a cambiarlo a sentido antihorario. Entonces quedaría de la siguiente forma, pero menos 5Y. Ahora, lo segundo es, nos damos cuenta que está en grados centesimales. Vamos a pasarlo a grados sexagesimales para que esté conforme con esto. Quedaría, reemplazando en la forma simplificada, 5Y sobre 10 sería Y medios. Y si pasamos el 9 a multiplicar, quedaría como 9Y medios. Entonces aquí colocamos, esto va a ser igual a 9Y medios sexagesimales. ¿Qué nos dice la teoría cuando tenemos un incentro? Que la medida de este ángulo va a ser igual a la mitad de este ángulo más 90 grados. Entonces de esa manera empezamos a reemplazar. Entonces escribimos aquí, vamos a colocarlo con negro, sería 9Y medios va a ser igual
a 90 grados sumado con 3x medios. Y de esa manera podríamos hallar la relación entre x y y. A ver, pasamos a multiplicar todo por 2, que haría 9y 180 más 3x. ¿Sí? Correcto. Ojo, nos olvidamos del menos. Le colocamos aquí el menos, ya que le cambiamos de sentido, ¿no? Aquí también iría un menos. Ahora, pasamos el 9y a sumar y el 180 como negativo. Vamos a escribirlo acá. Sería menos 180 va a ser igual a 9y más 3x. Le sacamos tercia a todo y me quedaría que menos 60 va a ser igual a 3y más x. Ya que decimos que x más 3y va a ser igual a menos 60, en el ejercicio nos están indicando 2x más 3y. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Ahí no debería ser 2x más 3y, sería x más 3y, para que tenga concordancia con lo que nos están dando de dato. Entonces, digamos que es x más 3y. X más 3y es igual a 60. Entonces ahí sería más 60 grados menos, ya que recuerda que aquí yo tengo un menos 60. Al reemplazarlo tendría menos 60, pero en grados centesimales. Entonces, para poder hallar lo que me están pidiendo, lo único que tendría que hacer es pasar estos dos sistemas a grados hexadecimales. Entonces tendríamos 7pi sobre 10 multiplicado por 180 y dividido entre pi. Me daría como resultado 126. Menos 60 sería 60 entre 10, 6, y multiplico por 9, 54. 54 grados hexagesimales. 126 menos 54 me daría como resultado 72 sería el resultado, ¿no? Entonces, ya que tengo que sería 72, la alternativa correcta sería la clave E. En el ejercicio número 9 me están indicando que voy a tener dos ángulos internos de un triángulo, el cual ya lo tenemos ahí, y nos dicen que la medida del tercer ángulo va a ser la mayor posible. Ahora, primero vamos a ver los dos ángulos, vamos a pasarlo a radianes todo. Es decir, que ese 20x sería 20x entre 200, que haría x décimos, multiplicado por pi. Entonces aquí tendríamos x pi sobre 10 sumado con pi sobre 5x. Y en el caso de acá sería 42 sobre 180 multiplicado por pi. Entonces, este sexagesimal a radianes sería 7x pi sobre 30 más 2pi sobre 15. Y todos serían radianes. Ahora, tenemos que recordar que podemos sumarlos, ¿sí? A ver, ¿qué pasaría si yo sumo este y este? Tendríamos acá, a ver, 10x pi sobre 30, lo cual me daría x pi sobre 3, más, ahora voy a analizar esta parte, sería 5pi sobre 15x, ¿no? Aquí recordar que es x. Me quedaría como resultado pi sobre 3x. ¿Qué pasaría si a esta parte nosotros le sacamos factor común de 1/3 y pi tercios? Me quedaría como resultado x más 1 sobre x. Mire, aquí tenemos que recordar algo. Como nosotros nos están pidiendo que el tercer ángulo va a ser el mayor posible, quiere decir que los dos otros ángulos, la suma de los dos me tiene que dar lo menor posible. No, si la suma de los dos ángulos me da la menor cantidad posible, el tercer ángulo va a tomar el mayor valor que puede alcanzar. Entonces, si tiene que tomar el menor valor posible, recuerda, esta función es muy conocida en los exámenes y en los boletines de CEPREUNI. El menor valor que esta función va a tomar va a ser 2, es decir, cuando x es igual a 1. El menor valor, vale recordar el menor valor positivo, ¿no? Entonces sería x igual a 1, el menor valor sería 2 pi tercios. Si tenemos que la suma de los dos ángulos van a ser 2 pi tercios, entonces podemos reemplazar sabiendo que x va a ser igual a 1. El valor del primer ángulo sería 3 pi décimos en radianes. Y el valor del segundo ángulo, reemplazando x igual a 1, sería 11 pi sobre 30. Y de esa manera recordamos que un triángulo suman 180 grados sus tres ángulos. Cambiando a
radianes sería que sus tres ángulos suman pi. Entonces la suma de esto y lo que me falta tendría que sumar pi, lo cual me da como resultado que el tercer ángulo es igual a pi tercios. Entonces, si me están pidiendo la diferencia entre el mayor y menor ángulo de los tres, entonces en este caso sería 11 pi treintaavos menos 3 pi décimos. La diferencia entre estos dos me daría 2 pi treintaavos, ¿no? O lo mismo que pi quinceavos. Como la alternativa me la están pidiendo en radianes, entonces mitad y mitad tendríamos pi quinceavos. La clave correcta sería la alternativa C. Ahora, en el ejercicio número 10 me están indicando que un mismo ángulo va a estar en diferentes sistemas de medición. En este caso, sexagesimal y centesimal. Miren, en este caso lo único que he hecho es recordar un poco de razones y proporciones. ¿Cómo así? Sabemos que la de relación entre S y C va a ser S sobre 9 y C sobre 10. Entonces, le he colocado a esa igualdad un K, una constante K. Es decir, que S puede valer 9K y C puede valer 10K. Me están indicando que la diferencia de sus recíprocos, 1 sobre 9K y 1 sobre 10K, va a ser igual a 180 a la menos 1, es decir, 1 sobre 180. Entonces ya tendríamos una ecuación simple. El valor de K en este caso sería 2. Como ya tenemos el valor de K, reemplazamos en grados hexagesimales, ¿cuánto sería? 2 por 9, 18. Pero nosotros vamos a hallarlo en radianes porque nos está pidiendo eso el ejercicio. Entonces sería 18 sobre 180 sería un décimo. Y si el pi lo pasamos a multiplicar, tendríamos pi décimos. Y esa sería justamente la clave, ¿no? La alternativa correcta sería la alternativa C. En el ejercicio número 11 me está pasando lo mismo. Voy a tener un mismo ángulo pero en diferentes medidas, ¿no? En diferentes sistemas. Voy a hacer lo mismo. Reemplazo el valor de S como 9K y el valor de C en 10K. Entonces sería S al cubo, sería 9 por 9, 81, 81 por 9, 729K al cubo, más menos 9C al cuadrado. C sería 10 al cuadrado 100, menos 900K al cuadrado, más S, que sería más 9K. En el caso de abajo sería C al cubo, 1000K al cubo, menos 10 por S al cuadrado, que sería 10 por 81K al cuadrado. 10 por 81. Y más C, que sería más 10K. En la parte de arriba yo voy a sacar factor común K y factor común, ojo, aquí es 729, factor común 9. Entonces sería 9K y aquí sería 81K al cuadrado menos 100K más 1. Y en la parte de abajo tendría que sacar factor común de 10K, lo cual me daría como resultado 100K al cuadrado menos 81K más 1. Y si nos damos cuenta, podemos eliminar el 9K y 9 entre 10 es 0,9. 0,9, 0,9 se van a eliminar. Ahora tendríamos aquí la unidad. Pasamos a multiplicar y de esa manera tendríamos el valor de K. Como resultado, aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos 19K al cuadrado más 19K, lo cual me daría K por K más 1, ¿no? K por K más 1. Ahora, me están indicando que el ángulo no va a ser nulo. Entonces, si el ángulo no va a ser nulo, K no puede valer 0. El único valor es que K sea igual a menos 1. Si el valor de K va a ser igual a menos 1, me están pidiendo justamente dicho ángulo, pero en radianes. Entonces, reemplazaríamos aquí menos 1 en el 9K. Entonces, sería S igual a menos 9. Reemplazamos. Menos 9 entre 180 es menos 1 sobre 20 y pasamos el pi a multiplicar, sería menos pi 20avos, ¿no? En este caso el ejercicio no tendría alternativa. Entonces la respuesta correcta sería menos pi 20avos.